Así, proseguimos con la instrucción, va, durante enero, febrero también. Como casi no un mes y algo habíamos recibido, lo dieron todavía en febrero. Ya en marzo terminamos la instrucción, ya los tocaba ir a recibir un destacamento desgraciado allá a Laguneta, que le digo. Sí, mire, había uno de esos rojos, pelos rojos, que ese malvado, le digo, que ese se daban ganas de matarlo. Mire, había un recluta, pobrecito, mira qué lástima, ese recluta, porque era, mire, yo no sé si era enfermo mental, porque lo era, pero él, de lo que estamos hablando aquí, le estoy contando, y ahorita le pregunto yo a usted, y Tocho, ¿qué es lo que te estoy contando? ¿No te acordás? ¿No sabes? Para nada, hasta el nombre se le olvidaba. Y entonces lo agarró de pila, y le dijo, ¿y vos cómo te llamas? Y él solo quedaba así. Aparte que no me acuerdo. ¿De qué estamos hablando? Aparte que no me acuerdo. Mire, en cada instrucción teórica le dan pavo hasta 60 garrotadas. Hasta 60, viera, güey, qué mal los caí. Porque no era justo, pues. Sí. Y decíamos nosotros, ¿por qué no le dan la baja viendo que no es alentado? No, nadie podíamos decir nada. Sí, es cierto. ¿Seguro? Pues entonces, bueno, terminó la instrucción. Y nos mandaron, nos mandaron en marzo a recibir ese destacamento, que le digo, destacamento era una porquería también, como le cuento. Que esas lagunetas y los apoyos, ¿has oído mencionar los apoyos? Los apoyos es un cantón y un cerro que hay antes de llegar a Yo Laguneta. pensé que el armas de apoyo era. No, es un cerro grandísimo y es un cantón. Ah, Que está antes de llegar a Laguneta. Nunca ha ido a Laguneta usted. Mire, de Camones, cuando usted llega a Camones, Camones, sí. ahí está la calle, va. Deja la de Metapán y agarra esa calle a la derecha. Esa lo lleva a los apoyos allá adelante, por unas calles, en ese tiempo eran calles que solamente los majiros podían entrar ahí, que eran camiones, ¿verdad? O reos, que eran camiones de terreno, va. Y entonces, antes de llegar, como unos 3 kilómetros antes de llegar a la Uneta, estaban los apoyos. Allí dejaban una parte de soldados abajo, y siempre dejaban siempre dejaban ahí un cadete, y mandaban, creo, no me acuerdo si eran como unos 12 al cerro, pero un cerro altísimo, que eso viera que perro, y eran como 12, mire, a la hora del desayuno teníamos que bajar 4 a traer el rancho, el desayuno abajo, y a mediodía otros 4, y en la tarde otros 4, pero era que perro, y que altísimo y grandísimo ese cerro. No, hombre, si eso era perro. Y allá, los perros en Laguneta, que allá le tenían preparado el recibimiento, porque como Laguneta así está el río Lempa, va. Y de allí del río Lempa, pues ya sabes que eran zonas de guerrilleras, porque ahí tuvimos nosotros combates ya, sí, después va, ya, no allí. Fuimos a recibir ese destacamento, fíjate. Y vi que de suerte no tuvimos un combate recio, pero sí, en un patrullaje, salíamos de noche, en un patrullaje, un francotirador, cabal le pone un plomazo al que iba de antena, y ya no seguimos, sino que nos regresamos ya con el MEA, Laguneta, ya le estoy hablando de Laguneta, va. Y fue como a las 2 de la mañana eso. Pues nos regresamos porque ya teníamos ese MEA, pues. Y lo entonces, tuvieron que cargar, ¿no? sí, hasta allí. Y después sí, es que de un solo murió porque cabal, en la frente se lo pusieron. Y lo cargaron un buen tramo, ¿no? Estaba lejito, como un kilómetro, algo así, 1,5 kilómetros. Y bueno, ¿Usted lo cargó? lo llevamos, no me recuerdo. No le voy a decir porque no me recuerdo, porque éramos como 5, pero yo no me acuerdo, a lo mejor los turneamos, va, Sí. pero no me recuerdo. No, de un camarada pesa, por muy pequeño que sea. No, pues sí, y él era un soldado así, mero, Real, grande, y era algo así, no era tan delgado. Pues llegamos, y mire, es que yo no sé cuál era la decepción, fíjese, pero en ese destacamento
Murió pero él murió porque los guerrilleros lo mataron. Pero la siguiente noche, o una noche de esas, la novedad, que un soldado que estaba haciendo turno cerca enfrente del río, él tenía una 38, él se mató, se puso un balazo aquí, se mató. Pero el balazo va a despertar a nosotros, pero él se mató con... O sea, que de noche y estaba de turno él. Sí, estaban de turno, yo estaba en otra posición. Y entonces, bueno, ahí pues la novedad, que puchica, se mató, ni me acuerdo cómo se llamaba, porque hasta allí teníamos 4 meses. A 4 meses uno no conoce uno toda la brosa, va. Y es uno de los sí, recluta, de aquí del Pinalón, ¿no? ¿Ha oído mencionar el Pinalón? De por aquí era. El Pinalón está allá, mira. El Pinalón era. Se mató, de un solo, 38. Y mire, una noche de esas también, en el cerro que le estoy contando, el cerro de la posición atrás, va, de los apoyos, se mata otro, en ese mismo día, va. Otra noche, mire, ese se puso el M16 aquí, mira. ¿A cuánto vio usted que se pegaron? Los dos, en el mismo destacamento, allá pasábamos 30 días. 2 se mataron en ese destacamento y el que murió por la guerrilla. Bueno, ya regresamos, chicas, ya eran 3 miembros menos ya, ¿verdad? Cuando regresamos ya al mes que fueron a relevarlo, regresamos, salimos con licencia y todo. Y sin saber por qué había pasado eso, ¿no? ¿Por qué? Porque... De sección. ¿Sabes? Porque otro fuera a dejar una notita, ¿va? Y uno dijera, de sección o enamorado, vinculado. No, es que mire, es que esos rojos, viera qué malos eran. Rojos malditos eran más. ¿Será que eso lo motivaron? Sí, porque mire, en ese destacamento, ahí en Laguneta, se pelaron. La primera noche se pelaron los desgraciados. Y yo sé que uno, porque el otro murió. O sea que eso que andaban allá donde se pararon el tiro era como parte de la última instrucción ya. Era como la salida al porque seguían los tenientes estos rojos como ustedes. No, es que ellos no eran instructores, ellos eran de la compañía. No, ellos eran de la compañía porque no había... Y uno de ellos era comandante interino. Porque el mero capitán era comandante de la compañía y nunca lo vimos ahí. Imagina, él ganaba su sueldo de comandante. Y nunca lo vimos, una vez lo vimos. No sé si pueda meterme ahorita a dejar lo que estaba. Una vez lo vimos, estábamos en la formación de las 6 de la mañana. Un día antes lo habíamos presentado al licencia. ¿Varios días después o siempre antes? No me recuerdo, fue despuesito, creo. No sé si así nomás le cuento. Ahí regresamos. Sí, pues sí. Pero él era el comandante y nunca fue comandante. Sino que un teniente, subteniente de los 2 esos rojos, él era el interino. Pero eran tan malos que mire, ese destacamento que tuvimos ahí en Laguneta, eran tan malvados que le digo que esos odiaban a los reclutas usted. Y como estábamos reclutas, 4 meses, ¿y sabe lo que hicieron la primera noche? Mandaron uno al puesto de mando, dijo mi teniente, el indicativo era París, que por cierto murió en una emboscada, el baboso. ¿Cómo es el indicativo? París. Dijo mi teniente París que se presenten 2. Mandó recoger 2 de cada sección. De cada puesto, de cada trinchera. Ajá. Y que se queden 2 y después van a venir estos a relevarlos y después van los otros 2. Y mire, van los primeros 2 y yo me quedé, van los primeros 2. No, hombre, mire, solo pasamos un pale una arrastrada como a las 12 de la noche. Nada, y en un balastrero. Jue madre. Uy, chicas, mire, como a las 2 horas llegan los camaradas. Pues, y maldiciendo al viejo. Por Dios, y todos ellos leña, mire, derrengados y todo, viera, oye. Y mire, yo creo que fue, pero que nosotros nos salvamos. Los del segundo, que los tocaba segundo, de segundo,
nos salvamos, que creo que fue, yo no me acuerdo por qué fue, pero ya no fuimos a la arrastrada. No me acuerdo por qué motivo hubo, pero ya nos fuimos, nosotros los libramos de arrastrada, pero esos pobrecitos llegaron, viera cómo llegaron. Aunque ya de antiguo, cuando comenzamos a salir, ellos ya fueron buena onda, ¿va? Bueno, ellos con los putas, era que esa era la pelazón de ellos. Sí, pues así como así era, va. Pero no, uno llegaba a la conclusión de que esa vida así era, de agallas, va. Que el que aguantaba, aguantaba, y el que no, pues, se fuera o se desertaba o se quitaba la vida. Bueno, llegaron, nos relevaron, como le digo, de destacamento, no pasó más, al mes, y salimos con licencia. Al regreso, tuvimos unos días, así, una semana de guardia, y después a relevar, mire, la compañía que estaba en Guajoyo. Pero como de ese Guajoyo mandaba una sección para Mazaguat, donde le estoy diciendo. Ajá. Y dice que estos pícaros, estos rojos ahí en Guajoyo se quedaban, porque en Guajoyo nunca hubo nada. No hubo nada. Ahí no había guerrilla ni nada, y los destacamentos eran a ir a vacacionar. Guajoyo. ¿A relajarse? Sí, a Guajoyo sí era. Pero los pobres que mandaban para Mazaguat, ellos sabían, ese tenía que saber uno que allí o regresaba vivo o no. O ya no, era caliente. O ya no volvía uno a regresar a su casa a comer frijoles. Y mire, y mandan la segunda sección de donde yo era para allá, a Mazaguat. ¿La mandaron? A Mazaguat. Bueno, y los pícaros se quedaron ahí en Guajoyo, los dos oficiales. Y mandaron un cadete para allá con nosotros. Un cadete, un sargento y 33 soldados. Teníamos 6 meses. Era una sección, va. Sí, teníamos 6 meses. Bueno, fuimos a recibirlo, va. A recibir el destacamento, a Mazaguat. Y como Mazaguat está también fronterizo con Chalate. Ah, sí. Sí, también. No, hombre, mire, fuimos a recibirlo como un 3 de mayo. Pues, como eso del 5 de mayo, como a los 2 días de haber llegado, mandó llamar a los encargados, porque no habían clases, en ese tiempo no teníamos clases. Mandó llamar uno, a mí me habían dejado como encargado, habíamos 3 nomás. Y me dijeron, vos te vas a quedar encargado del puesto. Y así un soldado, porque solamente había un cabo y un subsargento. Y entonces, bueno, llegó el cabo, de día va. Y dijo, dígame teniente que se presente el encargado. Bueno, y anduvo, eran 10 posiciones en ese pueblito, porque era bien chiquito ese pueblito. Se cubría con 30, habían 10 posiciones de 3. Y los 5 con el cadete, que estaba en el puesto de mando. Eran 35. Y fíjese de que cuando, bueno, nos presentamos, cuando llegó el último, llevamos los 10 cargados, dijo el oficial, el cadete. Oigan, cipotes, dijo, me llegó un anónimo, una carta anónima de la guerrilla. Y que nos van a venir a visitar. Y yo lo que quiero es que por favor tomen conciencia y no se vayan a dormir, porque los van a hacer degollados. Y la posición que llegue allá dormido, los degollan porque los degollan. Ay, juepuchica, porque hasta esa fecha nosotros, como le digo, no habíamos tenido un combate todavía así. Bueno. No sabían todavía que era la adrenalina. No. Bueno, ya nos fuimos, pues, los dijo, buzos. Nos fuimos. Eso fue como el 5 de mayo. El mero día del soldado, para amanecer día del soldado. Yo hice el primer turno, pues los tocaba, lo hacíamos de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6, porque como éramos 3 nomás. Yo hice el primer turno. Pues ya para entregar, como a unos días para las 12, llegó la ronda, el cabo. Y ese cabo era amigo mío porque había estado aquí en el puesto de soldados de aquí de mi lugar.
Entonces éramos amigos porque hasta venía aquí, él es de Los Naranjos y venía aquí pues voy a ir allá a su lugar y vamos a ir a chuparme. Vamos, grandes bolos. Y fíjese que como 10 para las 12 llegó él con el otro soldado de ronda. Yo estaba todo, me la extendió, santo y seña y todo. Y yo le oí la voz, pues que ligero. De noche. Sí, como no le digo que 10 para las 12, más o menos. Y me dijo, pues, yo le dije el santo y seña y él me contestó y luego, soy yo, Sandoval. Ah, bueno. Llegaron, el soldado sentó allá y con él lo pudimos platicar de las hipotas, porque él tuvo un montón de bichas ahí.